Hola, primero que nada, gracias por la invitación a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Soy la doctora María Alejandra Carrero, soy cardiólogo clínico. El día de hoy vamos a compartir un tema importantísimo a nivel mundial como es la cardiopatía isquémica. Vamos a comenzar definiendo la cardiopatía isquémica, sabiendo que esto es una entidad clínica. Le vamos a dar como definición, entonces, es un conjunto de signos y síntomas que se producen secundario a una disminución del aporte de oxígeno al corazón en relación con los requerimientos metabólicos que éste presente como consecuencia de una disminución del flujo coronario por debajo del umbral mínimo requerido o un aumento excesivo o disminución del volumen de oxígeno transportado. Todo este mecanismo nos lleva a lo que es la producción como tal de lo que es la cardiopatía isquémica. Más adelante vamos a hablar de su clasificación. Epidemiológicamente, nosotros podemos decir que es la primera causa de mortalidad en los países desarrollados. El 8% se presenta en la población en general y aproximadamente un 17% en población mayor de 65 años. Se presenta en una proporción 2:1, es mayor en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, es importante destacar que este riesgo se iguala cuando la mujer entra en la fase de la menopausia. Esto se debe a que las mujeres en fase de menopausia ya quedan desprotegidas. Es importante destacar que la progesterona es una hormona que se encarga de generar una protección a nivel endotelial. Cuando la mujer entra en fase de menopausia, el endotelio queda vulnerable. ¿Lo hace vulnerable a qué? A que se formen nuevas placas de ateroma y esta es la génesis de lo que es la cardiopatía isquémica. Se estima que aproximadamente 15.400.000 americanos sufren de cardiopatía isquémica, según los datos del estudio Framingham sobre el corazón, el riesgo de desarrollar una cardiopatía isquémica a lo largo de la vida, después de los 48 años, es aproximadamente del 49% en hombres y del 32% en mujeres. Esta es una proporción importante y es alta. Aproximadamente estamos hablando del 50% de los hombres tienen la probabilidad después de los 55 años de desarrollar cardiopatía isquémica. La Organización Mundial de la Salud estableció que para el 2020 aproximadamente un número global de muertes por enfermedad arterial coronario habrá aumentado aproximadamente un 7.6 millones. Existen factores de riesgo, nosotros vamos a dividirlos entre factores de riesgo mayores y factores de riesgo menores. Estos se subclasifican en modificables y no modificables. Aquellos factores de riesgo modificables son los que el paciente puede cambiar su estilo de vida, puede disminuir su riesgo cardiovascular para desarrollar enfermedad arterial coronaria. Dentro de eso vamos a encontrar la dislipidemia, la hipertensión arterial y el tabaquismo. No se modifica el género, no se modifican los antecedentes hereditarios, tanto antecedentes de enfermedad coronaria a nivel familiar, de primera línea, familiares de primer grado, como enfermedad coronaria tardía en pacientes familiares de segundo grado de primera línea, mayores de 55 años que hayan tenido cardiopatía isquémica. Entonces, en las pacientes con menopausia precoz se asocia con un mayor riesgo de cardiopatía isquémica. Estos son compatibles con la deficiencia de estrógenos que permite que promueva la cardiopatía isquémica, ya que ellas cuando se encuentran presentes van a reducir su riesgo. ¿Ok? ¿Qué pasa? La historia familiar tiene importante valor predictivo en enfermedad coronaria familiar de primer grado a temprana edad, aunque la cardiopatía isquémica en familiar masculino aparecía a los 55 años o menos, o un familiar femenina aparecía a los 65 años o menos, se define como una historia familiar positiva. Cuanto mayor es el número de familiares con cardiopatía isquémica, la aparición precoz o menor es la edad de aparición, entonces es más fuerte el valor predictivo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel paciente que tenga antecedentes familiares de primera línea a temprana edad o que tenga un antecedente familiar de infarto, de angina, de cardiopatía isquémica en general, antes de los 55 años, puede incrementar su riesgo cardiovascular, ya que tiene un valor predictivo positivo como antecedente familiar. Esto es importantísimo definirlo. ¿Por qué? Porque el síndrome metabólico es un factor de riesgo que puede ser modificable dentro de la cardiopatía isquémica. ¿Qué es el síndrome
metabólico. Está propuesta por la Federación Internacional de Diabetes. Debes tener una obesidad central, el perímetro de la cintura, dependiendo de si es hombre o es mujer, va a modificarse. Debes tener aumento de los triglicéridos por encima de 150, aumento de los niveles de HDL por debajo de menos 40 en varones y menos 50 en mujeres, aumento de la presión arterial, la sistólica por encima de 130 y la diastólica por encima de 85 y una glicemia por encima de 100, o bien paciente diagnosticado con diabetes tipo 2. Entonces, nosotros podemos definir entonces esto como síndrome metabólico. Dentro de la clasificación, nosotros vamos a tener la cardiopatía isquémica aguda y la cardiopatía isquémica crónica. Nosotros vamos a hablar el día de hoy de la cardiopatía isquémica aguda. Se va a subclasificar angina inestable, infarto agudo del miocardio con elevación del ST, infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, y lo que es la parada cardíaca. ¿Por qué se produce la angina inestable, el infarto agudo del miocardio o la parada cardíaca? Sencillamente porque nosotros vamos a hablar de fisiopatología. Pueden haber 5 mecanismos. Dentro de los mecanismos se describe que pueda existir la ruptura o la erosión de la capa fibrosa de la placa, la agregación de lípidos, células inflamatorias radicales libres, esto produce la ruptura de la activación del proceso de coagulación que nos va a llevar a generar la presencia del trombo y la formación del trombo oclusivo que se va a desprender de una placa que está vulnerable para obstruir totalmente el vaso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay desprendimiento del trombo, nos va a llevar a lo que es la isquemia, que va a producirse a nivel del vaso coronario, una disminución del volumen de sangre, alteración del ritmo cardíaco, va a haber disminución de la contractilidad y nos va a llevar a insuficiencia cardíaca. Después de la isquemia nos va a llevar a lo que es la necrosis. Nosotros acá, en esta imagen, lo que vamos a ver aquí es la acumulación de la placa a nivel de la arteria coronaria. Esta acumulación de la placa, vamos a visualizar en esta imagen que obstruye totalmente el vaso coronario. Se obstruye totalmente el vaso coronario, disminuye el flujo de sangre y del aporte de oxígeno, que hablábamos de la fisiopatología, hacia el músculo cardíaco. Entonces nos va a generar este color violeta que nos va a representar el daño y la necrosis a nivel del tejido cardíaco. Acá nosotros podemos observar, primero se produce la zona de isquemia, luego la zona de injuria y luego la zona del infarto. La zona de la isquemia es cuando el metabolismo celular se ha alterado sin dañar todavía su estructura del miocardio. La zona de lesión ya va a existir un miocardio dañado. Este miocardio se va a dañar de forma reversible y estas estructuras aún se pueden recuperar. Mientras más rápido sea la apertura de la obstrucción del vaso, menos complicaciones vamos a tener, menos necrosis vamos a tener, menos tejido cardíaco vamos a tener y mayor recuperación y pronóstico a largo plazo. La zona necrótica es esta que nosotros podemos ver acá. Cuando hay necrosis, ya el daño es irreversible. La angina inestable suele ser secundaria a una reducción de la perfusión del miocardio debido a una aterotrombosis o una arteria coronaria. ¿Cuál es la duración con respecto al infarto? Primero, que se caracteriza por que la duración de ese dolor es menor a 20 minutos, se atenúa con nitratos, puede o no haber cambios en el electro y no hay elevación de las enzimas cardíacas. Nosotros podemos clasificar la angina inestable de acuerdo a su gravedad, clase 1, clase 2 o clase 3. Clase 1 cuando reinicia de forma grave y acelerada, con paciente con 2 meses de evolución y con presentación de 2 o más veces al día. Clase 2 es la angina que se presenta en reposo, es subaguda, es decir, no es reciente. Y clase 3 es la angina aguda en reposo que tiene menos de 48 horas. Entonces, aquel paciente que tenga o que presente angina con un periodo menor a 2 meses y que la presentación sea en más de una oportunidad al día, nosotros la vamos a catalogar como clase 1. Aquel paciente donde la evolución sea menos de 48 horas, donde también la evolución sea aguda, entonces ya sabemos que es clase 3.
Esta es la clasificación de Braunwald. De acuerdo a las circunstancias clínicas, entonces se pueden subclasificar. Clase 1, clase 2, clase 3, pero aquí lo vamos a clasificar clase A, clase B y clase C. Clase A es aquella angina que es secundaria. Secundario a taquicardias, a procesos infecciosos, a fiebre, anemia, insuficiencia respiratoria. Esos procesos nos van a llevar a una disminución del aporte, un incremento de la demanda, y entonces el paciente va a hacer dolor. La clase B es la angina inestable primaria y la clase C es la angina postinfarto, que se produce en las primeras 2 semanas del IM. De acuerdo a la respuesta al tratamiento, entonces vamos a tener con pobre respuesta al tratamiento leve, aparece un tratamiento común de la angina, el tratamiento importantísimo es el beta-bloqueante, los nitratos y los antagonistas de calcio, y se presenta aún teniendo el paciente con las dosis máximas toleradas, de acuerdo a las 3 categorías que ya presentamos anteriormente. El paciente con cardiopatía isquémica es un paciente que no se maneja con una receta. El paciente se va ajustando a la dosis de acuerdo a la tolerancia que él vaya presentando. Se comienza a una dosis baja, luego se sube la dosis a una dosis intermedia hasta que se llega a la dosis máxima tolerada por el paciente. Acá tenemos la clasificación de Braunwald, ya descrita anteriormente. Y la clasificación del infarto, nosotros lo vamos a clasificar en infarto con elevación del ST e IM sin elevación del ST. Con elevación del ST, entonces, fisiopatológicamente se produce una obstrucción completa persistente de la arteria, más de 20 minutos aproximadamente de obstrucción, donde se va a ocluir y se va a ocluir totalmente la irrigación de ese sector del músculo cardíaco. El infarto sin elevación del ST va a ser producto de un trombo no oclusivo en un área pequeña del miocardio que ya está en riesgo o una oclusión con adecuada circulación colateral. ¿Por qué? Porque hay pacientes que van generando la placa de ateroma, va generando una lesión suboclusiva a nivel de las coronarias y esto va a dar pie a que se produzca angiogénesis. Como ya existe una disminución del flujo de sangre, se van a generar las colaterales. Esto va a ayudar mucho al paciente porque va a prever lo que sería la muerte súbita. Existen 3 signos a nivel electrocardiográficos que son la isquemia, la lesión y la necrosis. La isquemia es la presencia de las ondas T negativas representadas en el electro. La lesión no es más que la elevación del segmento ST y la necrosis es cuando ya se produce el área de necrosis a nivel del músculo miocárdico y se produce lo que es la onda Q. Una onda Q patológica es cuando ella va a superar 1/3 de la onda R. Nosotros vamos a tener la onda R, la vamos a dividir en 3/3 y cuando ella supera 1/3 de la altura de la onda R, entonces la Q va a ser patológica. Acá es una representación gráfica de lo que es un IM de reciente aparición, donde nosotros vamos a tener acá una lesión, vamos a tener una elevación del ST, dependiendo del vaso afectado, nosotros y la irrigación que pueda generar ese vaso, nosotros vamos a tener alteración del segmento ST que nos da la irrigación de esa coronaria. Por ejemplo, en este electro nosotros tenemos elevación del segmento S3, B3 y B4. Esto nos da lo que es la pared anterior del ventrículo izquierdo. La pared anterior del ventrículo izquierdo está irrigado por la arteria descendente anterior. Acá nosotros vamos a tener una elevación del ST en D2, D3 y BF. La cara inferior del músculo cardíaco está irrigado por la arteria coronaria derecha. En este electro nosotros vamos a tener una elevación del ST en B5, B6, D1 y ABL, que son correspondientes a la arteria coronaria izquierda, una rama de la circunfleja. Acá tenemos un infarto posterior donde vamos a tener un aplanamiento del STT o un infradesnivel del ST a nivel de B1 y B2, lo que nos habla de que ese infarto se está presentando en la cara posterior. Vamos a tener también
Una T invertida en B6, en D1 y ABL. Aquí nosotros tenemos una oclusión de la descendente anterior, tenemos elevación del ST en B1 y B2. Ahora, importantísimo en este electro, ¿ok? Nosotros vamos a tener una onda Q, un QS, con una elevación persistente del ST. En algunos pacientes nosotros podemos tener este patrón del electro y no ser necesariamente una obstrucción aguda, sino algún paciente que ya tuvo una cardiopatía isquémica que debemos descartar la presencia de un infarto antiguo o la presencia de un aneurisma. ¿Por qué? Porque tenemos un QS con una elevación persistente del ST. Vamos a definir lo que es parada cardíaca. Es la muerte que ocurre de forma precoz tras la presentación de un infarto con elevación del ST. La parada cardíaca se presenta secundario a la presencia de una arritmia que es mortal, que es la fibrilación ventricular. Esta arritmia ocurre en fases tempranas del inicio del dolor. Suele ser generalmente fuera del hospital, por lo cual es recomendable que estos pacientes que están en el contexto de un síndrome coronario agudo, se les realice de forma precoz un electrocardiograma en lugar por el paramédico en todo paciente que se sospeche del infarto agudo del miocardio. Es decir, el paciente que llega a la emergencia en el contexto de infarto agudo del miocardio debe ser monitorizado. ¿Por qué? Porque las muertes que se presentan de forma precoz o la parada cardíaca que pueda ser es secundaria a la presencia de una arritmia. La más común es la fibrilación ventricular. Y para nosotros poder abortar la parada cardíaca, el paciente debe estar monitorizado y poder realizar una desfibrilación. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero, el diagnóstico es clínico. Una buena historia clínica, una buena anamnesis y la presentación del dolor. La clave del éxito del diagnóstico asertivo es la historia de la cardiopatía isquémica. ¿Cómo es la presentación del dolor? ¿Hacia dónde va la irradiación del dolor? La irradiación típica del dolor de origen coronario es un dolor que se irradia hacia el cuello, hacia la mandíbula y el brazo izquierdo, y eso es por las fibras aferentes, por el plexo que hay a nivel del tórax, que nos va a dar la irrigación, la inervación a nivel del miocardio, y por eso la irrigación del dolor se da hacia esa área. Puede estar asociado a algunos pacientes, no es común, sin embargo puede estar asociado a la presencia de náuseas, disnea, fatiga, palpitaciones y pérdida del estado de conciencia. Es importante destacar que en los pacientes diabéticos la presentación clínica del dolor de origen coronario no es la habitual, porque ellos se presentan de una forma atípica por la misma diabetes mellitus. Los registros muestran que hasta el 30% de los pacientes con IM con elevación del ST pueden presentar síntomas atípicos. Este tip es importante porque un 30% es un alto porcentaje. O sea, que hay que hacer una buena anamnesis, una buena semiología del dolor para poder pensar que estamos en presencia de un infarto agudo del miocardio. La sospecha. Tenemos una sospecha baja, una sospecha intermedia y una sospecha alta, de acuerdo a la Sociedad Española de Cardiología, la guía publicada en el 2020. Nosotros podemos tener una sospecha baja cuando el dolor tiene una duración menor a 1 hora aproximadamente. Se le realizan las pruebas de troponina y está negativa. Ahora, si el dolor es típico, ¿verdad? Realiza la troponina T altamente sensible a las 3 horas, se realiza un ecocardiograma, hay una alta probabilidad, se puede realizar, el paciente va directamente a lo que es la angiografía. Si nosotros tenemos un paciente con dolor típico, con una evolución, el paciente va a unidad de cuidados coronarios, se realiza su ecocardiografía y su angiografía. Ahora, si nosotros tenemos una alta probabilidad semiológica
el dolor tiene más de 1 hora de dolor, debemos confirmarlo con la realización de las enzimas cardíacas, no pueden faltar. El paciente se traslada a la unidad de cuidados coronarios, se realiza la ecocardiografía, los cambios de motilidad y los trastornos del patrón de relajación se producen inmediatamente y luego sometido a la angiografía. Los marcadores semiológicos que se deben solicitar son la CKMB, la troponina I ultrasensible, la LDH, la TGO y la TGP. Dentro de la ecocardiografía, es importante realizar la ecocardiografía en las etapas agudas, sobre todo si estamos en presencia de un IM sin elevación del ST. El paciente que presenta un IM con elevación del ST, que están dentro del periodo terapéutico menos de 3 horas del inicio del dolor, se puede hacer su coronariografía para que este pueda hacer el daño sea menor y el pronóstico sea mejor. Ahora, tú puedes realizar el ecocardiograma transtorácico, nos permite hacer diagnóstico de cardiopatía isquémica o la exclusión de la misma, nos puede ayudar a estimar la cantidad del músculo cardíaco que está comprometido, nos puede ayudar a estimar cómo queda ese daño a nivel del músculo cardíaco, nos ayuda a evaluar el riesgo tras la evolución o el establecimiento del infarto, nos ayuda a evaluar la viabilidad que pueda tener este músculo cardíaco, si existe todavía algún músculo cardíaco que sea revascularizado o revascularizable, y nos permite evaluar lo que son la detección de las complicaciones. Si existe o no la presencia de trombo intracardíaco, si existe la presencia o no de aneurisma, si existe la presencia de una ruptura de una cuerda tendinosa, es un parámetro que nos ayuda a hacer descarte, nos ayuda a hacer diagnóstico y nos ayuda a evaluar pronóstico. Es muy sensible y tiene una especificidad baja. También nos ayuda a nosotros a hacer diagnóstico diferencial. Acá en esta imagen es importante que ustedes lo vean. Es un paciente que está en el contexto de un IM con elevación del ST, donde los cambios en el electro fueran de la cara inferior. Acá nosotros podemos observar, ¿qué pueden ver ustedes? Primero que esta es la válvula mitral. Este es un eje paraesternal, eje corto a nivel basal, donde vamos a ver que el segmento que ustedes pueden observar aquí tiene una motilidad en comparación con este segmento. Lo normal es que todo incursione hacia su centro. Este segmento del músculo cardíaco se queda, es decir, está hipokinético en comparación con este segmento, y este segmento corresponde a la arteria coronaria derecha. Acá ya estamos en el segmento medio, aquí están los músculos papilares y vemos como la pared inferoseptal inferior e inferolateral tienen poca movilidad. Y a nivel de la punta, sí tenemos buena incursión, se mueven todos los segmentos. Entonces, ya nosotros sabemos que a nivel basal y medio, correspondiente a la arteria coronaria derecha, hay hipocinesia. Es importante la elección del tratamiento, el tipo de medicamento, la dosis del tratamiento y la duración. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un riesgo isquémico y un riesgo hemorrágico. Para nosotros poder iniciar tratamiento, nosotros debemos tomar en cuenta la edad del paciente, el género, la raza, si viene con historia de cardiopatía isquémica, dependiendo de la presentación clínica, si es un con elevación o es un sin elevación. Recuerden que en el IM con elevación, la indicación es la realización de la coronariografía de forma temprana para la apertura del vaso. La trombolisis también se usa en los IMs con elevación del ST en caso de no contar con la radiografía como método de primera elección. Si el paciente es portador de enfermedad renal crónica, si es diabético, si ya viene con antecedentes de insuficiencia cardíaca. Dependiendo de la evolución clínica, dependiendo de la evolución del paciente, se puede hacer una medicación concomitante, dependiendo del paciente, la necesidad de tratamiento anticoagulante. Entonces, en primera línea nosotros tenemos lo que es los antiagregantes plaquetarios, la aspirina, el ácido acetil salicílico, los inhibidores de la P2Y12, vamos a encontrar el clopidogrel, el prasugrel, el cangrelor y el cangrelor.
Nosotros actualmente contamos con la disponibilidad del clopidogrel y de la aspirina. Actualmente en el mercado no conseguimos ni el prasugrel ni el ticagrelor, sin embargo no dejan de ser menos importantes porque cada uno tiene su indicación. En los últimos estudios que se ha hecho de la hemodinamia, de la cardiología intervencionista, se ha demostrado múltiples beneficios con el uso del prasugrel y el ticagrelor por encima del clopidogrel. Tenemos lo que es la anticoagulación, que es elemental en el síndrome coronario agudo. La enoxaparina a dosis de 0,5 miligramos por kilogramo peso, la heparina de bajo no fraccionada. Se trata de calcular una dosis de 50 a 70 unidades kilo. Se puede hacer una heparinización en 24 horas donde el paciente recibe 1000 unidades de heparina fraccionada por hora, dependiendo de la pantalla de coagulación de los niveles de PTT. Si está a 50, 70 segundos, se decide en las primeras 2 horas, en las primeras 4 horas y en las primeras 6 horas el ajuste de lo que es la bomba de infusión. Y dependiendo del paciente, recordando que debemos individualizar cada caso, está el uso de la anticoagulación oral. El más recomendado es el rivaroxaban. El criterio de riesgo del tratamiento en segundo fármaco antitrombótico, ¿ok? Es importante que nosotros tengamos o cataloguemos al paciente con un alto riesgo o con un bajo riesgo o con un riesgo moderado. Los potenciadores de riesgo son pacientes diabéticos, antecedentes de infarto, enfermedad arterial coronaria, multiinfarto, aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares con enfermedad coronaria prematura, aquellos pacientes que tengan stent implantados previo al segundo evento, ¿ok? Son pacientes de alto riesgo. Está el tratamiento invasivo, que es la realización de la coronariografía. Tenemos pacientes de alto riesgo o de riesgo alto y de bajo riesgo. Los pacientes de alto riesgo debe realizarse la coronariografía en un tiempo menor a 3 horas. Las guías nuevas de la Sociedad Española de Cardiología del 2020 establecen que debe ser un rango menor a 2 horas, ya que se evitan complicaciones a largo plazo y es mejor pronóstico. Se puede realizar menos de las 24 horas a aquellos pacientes con riesgo alto, no riesgo muy alto, dependiendo del score de riesgo. Recordemos que el GRACE es un score de riesgo que nos ayuda a estratificar el paciente si va de forma invasiva o no invasiva. Y acá, para culminar la conferencia, nosotros tenemos un video de lo que sería la realización de una coronariografía. Importantísimo la monitorización del paciente. El paciente que va a ser sometido al estudio coronariográfico debe estar primero con su desfibrilador y segundo con su monitor. ¿Por qué? Porque el paciente puede hacer arritmias malignas durante el procedimiento, arritmias mortales. Entonces acá nosotros tenemos un arco en C, acá nosotros tenemos la producción de los rayos, este es el intensificador de imagen. El paciente debe estar en posición de cúbito prono. Se inicia, acá tenemos la monitorización, lo que vamos a tener aquí es la línea arterial y el trazo del electro, importantísimo, y acá tenemos las imágenes de la coronografía. Esto es, en líneas generales, lo que sería una representación gráfica de la sala de hemodinamia. El cateterismo se comienza con una punción a nivel de la arteria femoral, se realiza con un introductor. ¿Por qué? Porque este introductor nos va a permitir atravesar a través de él las guías. Se va a introducir una guía que va a pasar a través de la aorta, su porción abdominal, su porción torácica, hasta que llega al callado de la aorta. Una vez que nosotros lleguemos al callado de la aorta, aquí estamos avanzando con la guía, esa guía vamos a ubicar lo que son las arterias coronarias, las cúspides coronarianas. Una vez que nosotros ubiquemos las cúspides coronarianas, inyectamos contraste. Aquí estamos inyectando contraste en lo que es la coronaria izquierda y aquí nosotros podemos observar la disminución de la luz del vaso a nivel de la descendente anterior, tercio proximal de la descendente anterior. ¿Qué pasa? Como ya tenemos ubicado lo que sería la obstrucción, vamos a pasar la guía. Una vez que se pasa la guía, como vemos en esta imagen,
vamos a pasar, en este caso, se pasa el stent, que es una estructura metálica, es endovascular, perdón. Esta estructura metálica se insufla, eso se mide a nivel atmosférico, y luego que se expande ese stent, se retira esa guía, el stent queda fijado a nivel de la arteria y luego se procede a lo que sería el retiro del introductor. No en todos los pacientes se realiza ventriculografía. La ventriculografía es un estudio invasivo para nosotros evaluar la fracción de eyección y establecer qué tanto es el daño del músculo cardíaco. Entonces, aquí nosotros tenemos, aquí nosotros estamos introduciendo un catéter a nivel de la pulmonar para medir lo que son la presión arterial pulmonar. Y así, una vez que esto es un estudio hemodinámico completo, se miden los niveles de presión a nivel del ventrículo izquierdo, de la arteria pulmonar, y se le realiza la angiografía. Se realiza una angioplastia más colocación de un stent en la descendente anterior. Importante, la cardiopatía isquémica es una de las primeras causas de mortalidad a nivel mundial. La clave del éxito para la prevención de esto es la atención temprana, es hacer prevención cardiovascular, es modificar los factores de riesgo, es modificar el estilo de vida. Muchas gracias por su invitación y espero que haya sido de su agrado.